Pero Augusto César pide Aire. empezar el programa rápido, con información, estando en Boca. Y entonces iba a tener una editorial, pero la guardamos porque vamos a priorizar la información que tiene Augusto César a esta altura de la tarde. Augusto, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Sebastián, abrazo grande, el saludo para todos. Se ha terminado un nuevo entrenamiento aquí en el predio, pero lo más importante, como preveíamos, se dio ayer, cuando culminó ese turno vespertino, que no estaba planificado, que después de la derrota en la cancha de Vélez se terminó decidiendo y el plantel se entrenó ayer. Riquelme decidió, obviamente consultándolo y pidiendo la autorización al cuerpo técnico, una reunión con el cuerpo técnico y con gran parte del plantel, algo que no fue solamente para referentes, sino varios de los que participaron y de los que entraron el otro día frente a Vélez y vienen formando parte del plantel, estuvieron en esa reunión que se dio en uno de los salones de este predio, ni en la cancha ni en el gimnasio, en uno de los salones que tiene este predio de Ezeiza. Riquelme no habló mucho, fue conciso, les dijo que no podía creer de la forma en que se estaba jugando, sobre todo en condición de visitante, que no era lógico que un equipo con el nombre que tiene Boca dentro de su plantel, de las prestaciones, sobre todo de visitante, que estaban mostrando. Creo que el presidente de Boca habla de lo que pasó en La Plata y de lo que había pasado horas antes en la cancha de Vélez. Ahora, por lo que uno va averiguando, después algunos jugadores hablaron, yo creo que Riquelme quiso semblantear al plantel, creo que empieza a estar cuestionado puertas para adentro Claudio Úbeda y su grupo como conductores de este equipo, un Úbeda al cual se ratificó a fin de año, porque en algún momento el plantel habló maravillas del cuerpo técnico y del propio Úbeda, y que hoy, por los rendimientos y algunas cosas que observan en el día a día, da la sensación que Riquelme, estas charlas que tiene, no es una novedad, ha habido varias en todo este ciclo de Riquelme al mando de Boca como club y del fútbol profesional, en estos 6 años y fracción que lleva Riquelme aquí en Boca como dirigente, pero que siempre trata de hacerlo en un momento previo a lo que viene. Y yo acá quiero hacer hincapié. ¿Qué es lo que viene para Boca? Son 3 partidos en la Bombonera de manera consecutiva y un partido de eliminación directa por Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy. Por eso, desde anoche y charlando con gente hoy a la mañana, me empiezan a hablar a mí de 12 de 12. Boca no puede perder puntos en lo que viene, 12. que son en condición de local, que es una eliminación directa con Gimnasia de Chivilcoy, y que además la caja de resonancia, que es la Bombonera, puede llegar a ser complicada para el entrenador y para algunos jugadores si los resultados no se dan. Recordá, por favor, Augusto, Yo les recuerdo, los 4... Platense el domingo. Eso. En la Bombonera. Partidos, correcto. Ahí va. Platense en la Bombonera el domingo. Sí. Viernes siguiente Racing en la Bombonera. Martes siguiente, es decir, el 24, Gimnasia de Chivilcoy en Salta. Copa Argentina, por Copa correcto. Argentina, un partido que sabemos la dificultad de la Copa Argentina, pero que Boca tiene que pasar sin sobresaltos. Sí. Y sábado 28 en la Bombonera contra Gimnasia de Mendoza. Con el respeto de todos los rivales que les acabo de nombrar. Le están pidiendo ganar el clásico. Sí, porque... ¿Entendés? Para En dar la ese salto de previa. calidad. Yo creo que hay que ganar la Platense, Cholo, primero. No, está bien, pero hay que ganar el domingo. Está bien, Entendí pero los 3 partidos locales. entiendo la de los jugadores y la del paso a paso y el partido más importante es el que viene. La realidad es que los otros 3 partidos, por supuesto, y más en este contexto, son 9 de 9. El de otra dificultad es Racing, a eso me refería. Claro, o sea, jugar en la Bombonera ya entiendo de lo que dice Augusto de ganar la Platense, pero en la Bombonera en general Boca gana. O sea, tiene de local seguido. Y gana bien, y después Copa Argentina va a tener mucho de su público. Claro. Entonces, Los gana bien. lo gana aún con sin autoridad, jugar, aún sin brillar. Sin brillar. Lo Sí. gana, No lo le gana por sobra autoridad. mucho, No, pero no. le ganó bien a Riestra y a Newell's. Quiero ver No ahora son en eso este los problemas de contexto, Boca. Ahora, ¿saben cuál es el problema de Boca? Yo ayer veía Estudiantes Riestra y veía como para algunos es una solución lo que para Boca hoy es un problema. En Boca veo muchos futbolistas, a ver, para mí buenos jugadores. Boca tiene para mí un buen plantel. Después podemos discutir que esto, que lo otro, pero tiene la alacena llena. Yo veo y digo, está bien Boca. Ahora, cuando los mezcla, algunos porque los tiene, otros porque no pueden, otros porque están lesionados, otros porque sí. Cuando los mezcla, el equipo no, o los mezcla mal, o el equipo no va. No, le falta no cuerpo fluye. de equipo, claro. Un jugador que en Boca es descartado, con todo el cuidado de esto, que descartar son seres humanos, Bueno, no son pero sí, futbolistas, es pero que se feo, entiendan. pero Descartado. sí. Un jugador descartado en Boca
Va a Estudiantes de La Plata y ayer le resuelve el tema de C3. Sí, señor. Juega, porque Estudiantes lo Es hace cierto, jugar. Pollo, pero con Gago Aguirre jugó mucho y no rindió, ¿eh? Gago lo ponía seguido y no rindió. Sí, pero porque Tal vez debería las tener... camisetas. Mira, Gago, Tal vez el entorno, el clima. Gago se empezó a ir el día de Alianza Lima. Después creo que como técnico podemos ya discutir cómo declaraba, podemos ya discutir su Como técnico tiene forma, mucho su argumento estilo, positivo, sus... mucho. Creo que Ahora, en un año y medio Aguirre tuvo 30 partidos con la camiseta de Boca, es poco. claro, el tema Un es... año y medio. Sí, Sí, pero hace hay un Boca para contexto estas Boca. piezas sueltas Ahí está, pero funciones? eso también es Total. parte. Yo creo que es tarea del entrenador de potenciar futbolista, de conseguir un juego acorde a las características del equipo, del plantel. Pero fíjate, o sea, Boca el año pasado empezó a jugar finales el 25 de febrero. Ahora se empieza a jugar el 10. Cada vez más pronto Boca juega finales. Y cuando ya ese empezás- contexto y esa urgencia también En esta etapa- limita a algunos jugadores. En esta del partido a partido, Boca parece ser pronto. siempre partido a ¿Sabes qué partido, pasa? pero cuando entras en esta, No, pero Pollo, no, ¿qué es en esta? Perdóname, Gallardo hace poco... si Boca no le gana a Platense... Pará, sí, pero ya lo vos- sé. Pero Gallardo dio hace poco una conferencia de prensa y para mí, River y Boca siempre los ponemos tan iguales de grandes y de exigencia y del paladar de... Gallardo dijo, acá hay que ver de qué están hechos y el que no, palabra más, palabra menos. No, lo es puede- Gallardo igual, no negro. puede estar en River. Fede, No pero puede es estar en River. Boca no puede declarar Gallardo. eso, Fede. No, yo no estoy hablando... Boca no puede declarar Pará, eso. pará, ¿Sabe lo que es pará. esto? Después al No otro estoy día. hablando de la declaración o del peso de quien lo dice. Sí. Es lo mismo para River y para Boca, que el que no puede soportar que Boca juegue finales mañana, pasado y la semana que viene, o en River lo mismo, bueno, no está hecho para Boca y para River. Está pero ayer clarísimo arrancamos eso, con un pero técnico al mismo raspado. tiempo no podés Estoy sacando soslayar. al técnico de... Pero No, no es podés que no lo sacarlo. podés sacarlo, Es que no ese podés es el soslayar primero. quién No es lo que podés lo sacarlo, dice. Fede, Claro. al técnico. O sea, ¿quién Creo. puede soportar la atmósfera de River? En ese sentido resultó igual. No, ¿Quién la puede jugadores, soportar? Dani, Gallardo. por eso bajó Vos por eso no fue sabés los Riquelme a hablar jugadores. con el plantel. ¿Y pero ¿y para Usted- qué le por eso- sirve? ¿Cómo para qué? Riquelme tiene que ir a hablar con el plantel. No, le ¿Cuántas sirve veces para fue ya? semblantear lo que está viendo en el A ver, grupo. ahí hay una Pero, diferencia. Pero está Perdón, bien, pero vos- en este corto periodo de Úbeda es la primera vez. ¿Te parece mal que Yo creo Riquelme que vaya a Riquelme hablar tiene con... que semblantear como presidente En la reunión, que ve. en la reunión y tal estaba- vez no ve en lo la- mismo que vio a fin del año pasado. En la reunión estaba el cuerpo técnico Sí. y es un error. ¿De quién? Porque los jugadores no van a hablar delante del cuerpo técnico. Ah. Obvio, no. Puede decir que se los agarra solo y dice... Y sí. pero sí. solo cuando los agarró decían que el técnico No estaba fue muy... Bueno, eso es otra cosa. Fue medio una arenga Eso es otra igual, cosa. Igual a mí medio eso una que los arenga jugadores fue. te digan si el técnico bueno o malo no me va. El técnico tiene que No, resolver pero vos tenés que saber el lo que técnico bueno o malo. vos tenés que saber lo que Lo que piensan los piensan los jugadores. jugadores. Pasa que la Pasa Los que- jugadores tienen que tener la libertad Pero o para sea, son los expresarse. jugadores Pero los jugadores te dueños van a del decir. futuro del técnico. Eso Está- había pasado, No. Es al revés. No, una cosa, claro que es al revés. Salvo que Pero salvo, una cosa, bueno, está Paredes que pero, Pollo, una distinto. cosa es que vos sepas el pensamiento que tienen los jugadores y otra cosa es la decisión que toma el presidente. Ahora, escúchame, si yo llevo un Son cosas entrenador distintas. porque me gusta, porque me cierra por todos lados, yo no le voy a preguntar a Es que vos tenés Diló que lo sa- que piensa el técnico. Vos tenés que Lo saber, resuelvo yo. sí, tenés que saber qué ¿Cómo piensan le los voy a preguntar? Porque jugadores. ¿sabes qué? No, pero- ¿Sabés Tenés que por saber. qué? Vos sos jugador y vos sos jugador. Según a qué jugador le preguntes. Le vas a preguntar a uno que no juega, que todo eso, y la verdad el técnico no me gusta, que No, todo el pero otro vos me... semblanteás. Pero Y eso vas lo va a ver, entender pero vos- Riquelme No, también. pero Di Carlo, Ah, nunca- Di Carlo no va a me preguntar a los gusta jugadores de cuando los River. dirigentes van a preguntar, cuando le van a Con Gago preguntar pasó y a los tuvo una muy jugadores que buena Y piensan aparte del el otro. jugador tiene que Pasa ser lo suficiente, pero Seba, también el jugador me estoy de parece acuerdo lo con la suficientemente honesto para diferenciar entre no jugar porque es una decisión del entrenador y es lógico, y después cuestiones que tienen que ver con el vínculo con Sí, el la empatía, plantel, la cercanía. si trabaja bien, el El plantel se ha conocimiento. comido 6 entrenadores ya te lo dije el otro Tenés día. que salir de 6 se ese comió. lugar de Está ego. bien. El plantel se comió 6 Está bien, entrenadores. Eso más que o marca menos. el Chavo Pero me en una- parece que De todos modos, hay que tener en cuenta. Hay un muy buen plantel, sí, pero lo que se va dentro de la cancha tal vez. Vos podés cuestionar al entrenador, al que vos ratificaste hace poco tiempo. sí. Pero también hay cuestiones de los jugadores que deberían surgir. No, está bien, pero de voluntad déjame propia, y vos ves posicionamientos y rendimientos individuales flojos. Déjame decir algo. Hoy venía escuchando, es insólito que se planteen estas cosas, sobre todo de periodistas con experiencia. Di Carlo no va a bajar a decir a los jugadores qué piensan de Gallardo, porque la relación de Gallardo, la potencia que Gallardo tiene en el cargo, no la tiene Úbeda. Por otro lado, Riquelme no es Di Carlo. Podría bajarle, esto le podría pasar Belloso en Central, Claro. Verón. el Luis Fartín en Belgrano, Verón en Estudiantes. Milito está ahí, ¿no? Milito más o menos. Más o Milito menos. más o Hoy menos más o porque, menos. porque Costa tiene Por eso- lo que por tiene eso lo- Gallardo en por River. eso lo La menciono. relación de Costas es diferente. Es igual. Pero de todos modos, me parece a mí
que siempre caemos en lo mismo. Hay cierta subestimación de la dirigencia de Boca por el puesto de entrenador. Es decir, yo creo que Román, insisto con esto, es una postura y un pensamiento de Román, que si vos tenés buenos jugadores, el técnico que más o menos los acomode, vamos. Que es un criterio que a veces utiliza el Real Madrid, que pone técnicos que se preocupan más en controlar egos, en manejar egos, que en la cuestión meramente táctica. Que también la manejan, ¿eh? Mirá que la han manejado sus ayudantes y demás, pero vos tenés una figura como Zidane o como Carleto, que más o menos eso te lo acomodan. En este caso no hay ninguna de las dos cosas. Es bueno el ejemplo. No tenés pero ninguna de ¿sabes las qué dos cosas. No tenés ni un excelente gestionador de egos. Creo que está bien gestionador, no sé, si no está bien, que pase. Gestor, ¿no? O gestor de egos. Tampoco corrijamos No, nada. está bien, porque me hacía ruido. Digo, Y tampoco no tenés un tacticista. gestor de egos y tampoco tenés un Sí. tipo, un revolucionario ¿Sabes qué pasa? estratega. Vos mismo te diste parte de la respuesta cuando pusiste para mí un correcto ejemplo de Belloso, Verón, Riquelme. A mí me parece mal que Riquelme haya bajado, claro pero que no. explica el momento Claro que de Boca, no. explica muchas Y el cosas. contrapunto sería un Stefano Di Carlo que no es una estrella como jugador de fútbol, como los otros que hemos nombrado para estos clubes. A mí me parece bien que baje Riquelme. Yo, sin embargo, estoy un poco con la postura que decía Leo. En un momento, bueno, tampoco vas a preguntar, che, ¿qué te parece? No es tan así. Riquelme semblanteó en la época de Gago y los jugadores le devolvían maravillas de Gago en un momento, cuando el ciclo fluía. Esto vos te lo encontrás con el jugador. No hace falta ir tan directo a preguntar, che, ¿qué te parece fulano de tal? No funciona, creo, de esa forma. Vas semblanteando, vas viendo qué Ahora, piensa la ahora, no gente. negro, creo me que parece que la Riquelme clave, baje, perdón, la clave Cholo. también es saber, y esto es más complejo, ¿qué piensa Riquelme de Úbeda? Y en todo caso, si Riquelme lo pone en el partido a partido, Ese es y el cuánto puede jugarle esto Bueno. en la cabeza a Úbeda para tomar decisiones. No es lo mismo definir algunas cuestiones urgido que Yo con creo, confianza Cholo, que relajado. Riquelme está harto de traer jugadores, porque ahora los trae. Porque ahora los trae. Sí, lo que no trae es un y- entrenador. Y que el equipo no le responda dentro La de la potestad del cancha. A técnico ver, es de él porque, a también, ver, Yo ¿cómo? creo que el momento en el que lo hace Riquelme es clave y lógico, ¿eh? Está pensando en la Porque, como le dije Libertadores. recién, no pensemos tanto en lo que pasó. Claro. No, sí. Y en lo que viene. Claro. 3 partidos seguidos en la Bombonera. Que en algún momento frente a Independiente, recuerden ustedes, con el ron de entrenador, sonó por primera vez el que se vayan todos y eso lo incluía Riquelme. Entonces, previendo lo que se viene en tantos partidos de local, saber que el presidente está preocupado y ocupado en esto. Mira, la palabra preocupación la dijo Úbeda, la dijeron los jugadores. Creo que lo siente el presidente de Boca también. Es el momento para tratar de hacer un clic porque los partidos de local, con actuaciones como las que venís teniendo de visitante, la gente no te lo va a perdonar y es lógico. Entonces, una actuación como la de Vélez en la Bombonera y va a provocar un Sí, caldo de cultivo ahí- y una caja de resonancia que se puede llevar puesto a varios. Y ahí hay un tema, ¿eh? Y ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque como Riquelme asumió el riesgo de arrancar este año de Copa Libertadores con un entrenador gastado, por lo menos delante de la gente, puede sonar injusto Sí, es exagerado, por si el querés, cambio, pero es exagerado, así. pero es la vida real. ¿Sí? Ese riesgo después lo asume él. ¿Sí? Y ahí va a ser él la cara del proceso futbolístico. Y esto es en la previa de arrancar la Copa Libertadores de América. Entonces no me parece casual que sea un punto de análisis para esa decisión que puede en la Bombonera Muchachos, se arrastrar acabó. lo que llega al palco y después tener que A ver, cambiar. lo dijimos el otro día. Gago, pongamos el ejemplo de Gago por el perfil de entrenador, perfil muy alto, Llegó con un alto entrenador muy consenso. intervencionista. Perdía el Boca de Gago, perdía Boca cuando Gago era técnico y perdía el Boca de Gago. Pierde hoy el Boca de Úbeda y pierde Riquelme. Bueno, no pierde claro. Úbeda. Habiendo No pierde Úbeda, roto el esto es chanchito, así. ¿no? Habiendo roto- Digo, aparte para Dani, diferenciar Dani. esta cuestión, ¿por qué se menciona a Riquelme? Se menciona a Riquelme en ciertos casos. Con Gago, Riquelme había bajado totalmente el No, perfil. perdió Gago. Claro. Perdió Gago. Ahora, Claro. vuelvo, me quedo con esa figura, es verdad, pierde Úbeda, pierde Riquelme. Ahora, para Riquelme hasta puede sonar injusto porque también él sostuvo a Úbeda hablando con los jugadores, no sé, porque yo creo que yo creo que cuando pasa lo de que pasa con Ceballos, ese detalle que para muchos puede ser un partido, un error, Marcó. yo creo que termina marcando. Que no venía Ahora, jugando encima bien. este Riquelme, tampoco. creo yo, no sé ustedes opinan con... Este Riquelme rompió el chanchito. Claro, pero lo rompió con los jugadores, no con el entrenador. Mm. Porque, Sí, digamos, Hace 3 mercados de pases Claro. consecutivos que viene siendo el mejor mercado de pases. no, está bien, pero... Enero del año pasado, con eso los lo 7 dicen jugadores ustedes. que vinieron, trajo a Paredes Chavo, a mitad de año. los dos mejores y del ahora- campeón contrató. son nombres, No, después contrató sigue. los dos mejores del campeón. Hasta Sibara, que el Romero hizo 13, se Pero si cierra. vos no traes un Son los dos entrenador... mejores del último campeón del Yo fútbol coincido en argentino. que tal vez falla en la elección de los Pero está entrenadores. bien, pero no, y porque, que ha insisto, dejado un porque, entrenador que ya el hincha no quiere desde el año porque pasado. tiene el viejo concepto de que con buenos jugadores el entrenador puede ser Bollo,
Y no es así. Bueno, Digo, no quiero faltar respeto a Úbeda, pero Úbeda llegó como ayudante de campo a Boca. Y para Miguel era importante, era un buen asistente, pero Úbeda es eso. Es que acá se Úbeda tomó fue una entrenador. decisión humana primero. Claro, eso está muy bien, eso está fuera de toda discusión. No sé, Digo, Chavo, si es el viejo digo, concepto o quizá quiere manejar él. y puede ser que sea entrenador. Quizá quiere manejar él el asunto. A ver, pero Quiere tener entrenadores funcionales y que respondan a las directivas de él, encubiertamente. bueno, no, eso no lo fue sé. el caso de Ibarra. No lo por sé. ejemplo. Quizá puede ser Bueno, esa pero una a ver, manera. Lo que está Almirón, claro es que no va a Martínez, cambiar. Gago Riquelme no va a cambiar. Coincidían mucho con su pensamiento. Sí. Claro. Ahí tenés 3 ejemplos. Almirón y Gago. Y como dice Diego Augusto, Diego Martínez. Pero Martínez. es que fue cambiando, son pero técnicos que Martínez se tampoco, y manejaban. con Bataglia Ahí no terminó dejó la bastante llave. enfrentado por Pero declaraciones y la demás. sensación con Gago, Yo creo que a mí me pareció diferente no sé, por lo menos con Diego Martínez, que Gago por ahí lo conocemos y tiene una personalidad que puede dividir también, pero ante el primer tropezón la sensación con Gago era que estaba en la cuerda floja. Sí, pero en el día a día Gago. manejaba que Gago. Gago More Con debutó Gago. y Lo que dijo pierde un partido Daniel. imposible Y sí. con Vélez de eliminación directa. Era muy Sí, difícil. un partido de Copa Pero, Argentina. Diego, Era vos muy decís- difícil. Después no, Alianza Lima. Lo Te que- agarré recién, vos decís que por ahí... No, y no lo sé, porque todos sabemos que él no sé si no cree en los entrenadores o tiene una manera de pensar que cree que con los jugadores y la dinámica del juego basta, pero está claro que el entrenador en la presencia de un jugador de un equipo de fútbol es sustancial, porque estos momentos que se viven en Boca muy frecuentemente en los últimos años, no pueden dar para estar siempre en fricciones, que el presidente baje a hablar con el entrenador, como si los jugadores no fueran conscientes del momento que están viviendo. Los jugadores son los primeros que son conscientes de que hay que jugar bien, que hay que ganar, que no se puede mantener estos vaivenes, esta irregularidad. Son los primeros, no hay que avisarle al jugador. Lo que hay que tratar es que el equipo juegue bien al fútbol. Porque nos vamos a caer en la ingenuidad nosotros en querer avisarle a los jugadores que hay que jugar bien y hay que ganar. Avisarle no, Diego, pero la presencia del presidente es importante. Es En cualquier importante, pero gestión no del arregla, mundo, pero no va a vos tenés arreglar una lo fundamental. autoridad. Si un equipo juega mal al fútbol, Sí. baje el presidente de la nación o el presidente de, no sé, del planeta. Ujú. Si un equipo dentro de la cancha juega mal al fútbol, como Boca viene sosteniendo, sobre todo cuando las condiciones psicológicas de los partidos no son tan favorables, por algo juega bien a la Bombonera o gana la Bombonera y Gana, no afuera. juega bien, ¿eh? No, por eso, gana la Bombonera, porque es algo más familiar, el empuje de la gente y demás. Tiene como una cierta inyección el equipo que no tiene Está bien, cuando pero no es que ante el Riquelme- primer obstáculo de visitante. Diego, eso está no es que- claro. es Estadística no de es tan visitantes lineal. letal en los últimos 2 años. Bueno, No es hay que lineal. 43 revisar. partidos que Boca jugó desde febrero del 24 para acá, ganó 12, empató 12 y perdió 19. No, Es es terrible. decir, No, perdón, que para. 31 Dame esa partidos de esos estadística. 43. Pará. La estadística de locura. Boca de visitante es... De 43 partidos ganó 12. te digo, Desde perdió febrero del 19. 24, que estaba Martínez, pasando por Gago, Russo y ahora Úbeda, 43 de visitante, 12 victorias, 12 empates, 19 derrotas. Es decir, que en locura. 31 partidos de esos 43 no ganó. son números... Sí, y eso, En 31 no. Riquelme también sabe ¿Cómo no que... va a estar preocupado el presidente de Boca por cómo juegan de visitante? No, Yo lo que Por quería decir, supuesto. déjame un segundo, que yo entiendo, por supuesto que en el concepto que vos das, Diego, más vale que Riquelme, se supone que los jugadores de Boca y de todos los clubes quieren dar lo mejor y son conscientes de que, por supuesto, funciona jugando bien y teniendo resultados y yendo por un campeonato en los clubes de mayor exigencia, salir campeón. Más vale, esas son las generales de la ley. Pero también funciona de una forma que hay una autoridad, un presidente elegido por los socios, que además ese presidente es el emblemático jugador del club, eso potencia todo, porque no te habla cualquier presidente. Bueno, cuando vos ves algo en lo futbolístico que no está funcionando, porque evidentemente algo no está funcionando, por más que sea reiterado, porque pasó el año pasado, el anterior, y bueno, Riquelme tiene que bajar. Para mí es una obligación de Riquelme hacerse cargo Negro, y hablar con los jugadores. y es cierto que es el responsable de fútbol. Y además que es Riquelme. Yo a veces tengo la sensación de que, y seguro que Román lo sabe, que eso no termina siendo una solución, sino una foto. Y una foto que tal vez le sirva más a Román que al equipo. Es que ¿Por qué? solución, ¿qué sería? a ver, que mañana a ver, ganen, porque a ver. habló Riquelme y no funciona. No, bueno, el problema puede es mejor. que a veces, cuando después de una charla Boca gana, se cree que es por la charla. A ver, de dame Román. esto. Hablando de charlas, quédate ahí. Sí, Augusto, quédate ahí. Le vamos a mostrar un almanaque acá, pero un almanaque particular. El técnico, arriba tenemos las charlas que se fueron dando ¿Después de qué partido? y debajo lo que pasó al tiempito. Claro.
En octubre del 21 tiene una charla con Bataglia. ¿Es la del micro? Era que se subió Es la el del micro, claro. Es la del micro. No es solamente la charla, sino todo el episodio y de cómo Claro, pierde Bataglia. poder ante eso Bataglia. A Bataglia no le Boca gustó nada. Gimnasia 0-1. A Bataglia no le gustó nada, me acuerdo, porque después en Copa Argentina con Argentinos Se chicaneó. estaba hablando con los periodistas y dijo, me voy rápido porque se me van a subir al micro. Sí. Esto fue en octubre del 21. Creo que después sale campeón Bataglia. Sí, sí, Sale campeón un partido penoso con Talleres de Gana la Copa Córdoba en... Argentina. Sale Bueno, campeón. ahí, Con ahí está Talleres, el tema de por lo que penal. dice el Cholo, que después gana y se atribuye el efecto de la charla. Se fue en pasó, julio. Pasó un montón, Pollo, de octubre. Pasó un montón. Julio pasaron 8 La meses. charla fue en octubre. 8 meses. Sí. El equipo a Bataglia repuntó. lo por los echan refuerzos. después de la llave con Corinthians. Claro. De que pidió Cuando en la refuerzo. conferencia de prensa se queja de que no le trajeron refuerzos y por la eliminación en Copa Libertadores con Corinthians lo despiden. El equipo repunta. Sí, le gana a Tigre un Y no, campeonato. gana jugando muy bien en la final. Mm. Se va en julio. Asume el Negro Ibarra, que el Negro Ibarra no estaba. Bueno, de hecho, el Negro Ibarra no es más, no dirige. El Negro Ibarra no estaba. no estaba en sus No tenía planes. ganas, no Pero quería bueno, hacer. lo convencieron. El Negro agarró. Era el técnico de la reserva de Boca en ese momento. Y es el último técnico que salió campeón con Boca. señor. Sí, señor. Y el Negro Ibarra, Marzo del 23, último título. hay una charla en julio del 22, post Argentinos Juniors, y se va en marzo. Sí, porque a fin de año había sido campeón, puso penal y ganó. Claro. Junio del 23. Ahí cambió Pollo, ¿eh? Asume Almirón. Es un cambio respecto a los técnicos anteriores. Va a buscar, a ver, dicen que no me gustan los entrenadores, que no le doy bolilla, que esto, que lo otro. Bueno, voy a buscar un entrenador. Te traigo al Almirón. Cotizado, tal vez no en su mejor No versión. estaba en su mejor momento. Bueno, Que no es de la casa, ¿eh? pero va a buscar a Pero con personalidad, Claro. personalidad. Contra Car. Y a mí me parece un muy buen entrenador. Sí, en ese momento Hoy dirige en Central. baja. En ese momento en baja. O sea, Está bien. tenía. Bueno, Pero Sí, que terminaron. mucha trayectoria. Pero Es un tipo de Almirón mucho casi sale carácter. campeón de América. Y de Sí. todas formas, en junio del 23 se da una charla y Almirón se va en noviembre. En noviembre, después de la final de Esa Libertadores. charla, Pollo, es a la vuelta, fue emblemática porque Boca volvió de Mendoza, perdió 4-0 con Godoy Cruz. Almirón había rotado bastante por la Copa Libertadores y Riquelme los esperó aquí. Boca llegó como 3:30 de la mañana y Riquelme los esperó en el predio y charlaron aquí porque Boca había perdido 4-0 y además la imagen que se estaba dando en el campeonato, mientras en la Copa seguía con vida y hasta llegó a la final. Yo creo que ahí se empezó a resquebrajar un poco la relación Ahora, entre los que no jugaban y el entrenador. Perdón. En esta búsqueda de entrenadores, hay 3 parecidos. yo saco, sí, a ver, por un lado vos decís, bueno, pero no le da tanta bolilla a los entrenadores, entonces convenció Ibarra, estuvo Bataglia, que no tenía en aquel momento muchas referencias como técnico, que esto, que el otro. Ahora, con Almirón, con Martínez, podemos hablar del tema Martínez, y con Gago, Sí, fue a fue a buscar buscar tres entrenadores con el mismo estilo. Una o sea, línea no, parecida, sí. no salió de la línea. Después, si los entrenadores cuando llegan a Boca empiezan a cambiar. Pero fue a buscar tres entrenadores. Con Russo Miedo a sí perder los cambió la cambios. línea. Con Russo volvió al principio. Russo, sí. Para mí, con Russo volvió al principio de la Pero historia. la búsqueda Ahora, fue otra. Fue ese, Bueno, Russo justamente. fue su primer entrenador. Claro. sí, y además había un tema emocional. A ver, la llegada de Russo a Boca sobre esta última parte, para mí estuvo Tenía un muy bien tema, buscado desde todo punto de vista. Desde el deportivo, porque Un fue a acto de buscar amor. desde el deportivo, desde los gustos, porque Román tenía buena empatía con Miguel, y también desde lo emocional. Para mí fue una muy buena elección. Vamos, volvemos acá. Volvemos acá. Charla con Diego Martínez, que tal vez quedó Diego Martínez como el último entrenador que le dio a Boca, viene con que 3 o 4 partidos seguidos bien. Un mes fue. El mes de Un mes. abril. Pero El mes cuatro de partidos. abril de. Seguidos bien. Ah, del abril 2022. arrancando mayo del 2024. Exactamente. Y a River y es mejor que Estudiantes, pero la patada de Lema lo Hasta saca la del patada campeonato. de Lema, Y exactamente. ahí también lo que pasó es que llegó primero el desencanto de Román por cómo veía a los entrenadores y al tiempo el despido. Porque le pasó con Almirón. Se va en septiembre. con Sí, Diego Obviamente a Almirón Martínez se le dinamitó el vestuario con el caso Benedetto y demás. Sí, sí. No fue lo mismo. Noches Martínez tuvo alegres, problemas de mañanas conducción de tristes. grupos Claro. serios. La Tiró salida otra, de Almirón, Benedetto. Tiró otra en Ecuador, Pipa Hago el tiró otra agua, que si tiró. la planta la rega mucho se muere, entonces no hay que entrenar tanto. Sí. Tiró el Pipa. Bueno, Tienes razón. vamos a febrero del 25. Gago llega con un consenso infernal. Sí. Se pelean Chivas, viene, Pero lo van a ahí buscar a Cumplía el Ezeiza. sueño de su carrera. Hay una lectura de Dani que Llena es de correcta. gente el aeropuerto cuando Hay una llegó. lectura de Dani que es muy interesante. Que cuando perdía Gago, era el equipo de Gago. Claro.
A diferencia de lo que pasaba con Ibarra, con no, Bataglia. bueno, con que otros. fue- Gago que llega fue- antes, y que- obviamente, pero en febrero del 25, pos Alianza Gago llega Lima. octubre del 24. Bueno. Llega Gago. Febrero del 25, después de aquella eliminación de La noche Boca, fatídica, 25 aquella de febrero. jugada en la que no pudo convertir Cavani, hay una charla. ¿Y qué querés? Sí. Se La van a charla abrir. ese apoyo, mirá, Partido que fue perdió con Vélez en por el Copa vestuario Argentina. en Lima, después del partido de ida, es la charla de Riquelme, porque Boca jugó muy mal, y si no hubiese sido por Marchesín, Alianza lo goleaba en la ida, y ¿qué buscó ahí Riquelme? 7 días más tarde tenía la revancha en la Bombonera, de despertar al plantel para clasificarse, porque se terminaba el año de Boca. Y ahora pos Pudo Vélez, revertir, Boca lo ganó, está el gol que erró Cavani y se Sí. quedó afuera. pos Vélez, febrero, ahora, hay otra charla y cuenta nuestro compañero Augusto César que a partir daría la sensación, por lo que, bueno, la información que tienen, es partido a partido. Partido a partido. Cuando entras en esa dinámica, No sirve. negro, cuando entras en esa Es dinámica, muy difícil salir. partido, vos sos entrenador. ¿Alguna vez habrás estado en una instancia de partido a pasar de cine? Muchas veces. Ganás el primero, perdés el segundo, empatás el tercero y hay veces que las cosas son difíciles de enderezar. Digamos, si vos no tenés plena confianza y el grupo entero ve que está esa confianza, es muy difícil salir. Ahora, te pregunto, Seba, y le pregunto a ellos también. Si ponele que el partido a partido resulte lamentablemente para Úbeda negativo y tiene que salir. De toda esa línea de tiempo que vemos y donde es ¿A quién va a buscar? reaccionar, claro, ¿a qué tipo? No digo a quién, ¿a qué tipo qué de tipo? entrenador va a buscar? ¿A un tipo de entrenador Gago que sea el Boca de alguien que va a asumir las derrotas? Sí. Gaby Milito. ¿O sigue con la línea de un Un estilo así. Úbeda ¿Cómo? que es donde Riquelme asume? ¿Escuchaste? No, tiré un nombre como Gaby claro, un Milito, Gaby. que puede Sí, sí, responder siempre a esa... Le ponemos el uno, a no esa fue forma. el nombre O propio. el Turco Mohamed, por ejemplo. ¿Qué sí. es? Porque aparte esto es un loop, o sea, lo que se viene viviendo en Boca es Todo le como... pasa lo mismo sí, siempre. Es lo mismo, y imagínense que se va, sería Que si el séptimo perro entrenador. mordiéndose la cola. El entrenador es verdad que tiene que responder al presidente en cuanto a que el presidente tiene una jerarquía más, pero el entrenador tiene que tener su propia autonomía, sus propias ideas y hasta, te diría, chocar contra sus propias ideas y contra la realidad. Bueno, eso le pasó a Gago. Y Esa es bueno, la pero situación de Gago. vos vas a estar ahí, vos podés permitir, Chavo, que venga Pero el alguien tema y de Gago te... fue particular, Digo, porque Diego... porque esto debe estar en la cabeza de los entrenadores posiblemente que vayan a ocupar el cargo de Boca. Y algunos ¿Hasta no, qué bueno. punto todo esto que se cuenta, que se fuera? A mí no me consta directamente, pero por lo que se dice en el mundo y a veces por las cosas raras que vemos dentro de una cancha de fútbol, puede darse a pensar que la influencia de Riquelme es tan grande que el entrenador o termina asumiendo que es una pieza del engranaje Boca encabezada por Riquelme, o no tiene la libertad o se siente ya discutido, tan discutido, que no puede tener esa libertad para tomar decisiones, porque también el entrenador puede estar atado. Sumado a que en este momento Boca está jugando con un equipo de emergencia también, ¿no? Porque vos veías la delantera de Boca el otro día, Sí, claro. con un jugador, con un 9 que viene de una lesión, con 2 pibes que tienen que asumir una tremenda responsabilidad en un momento de dificultad. Y quiero ver ahora cómo responde, porque si hay algo que no se puede perder en el fútbol es la soltura para jugar, porque jugar con la agonía o con la cuenta regresiva de que el entrenador está a punto de ser cesado, para un jugador es muy difícil dentro de la Ahora cancha. digo, si parás los nombres de los jugadores de Boca, nosotros vamos siempre a nombres. ¿Saben por qué vamos siempre a nombres? Porque nombres para mí tiene, lo que no tiene es juego, insisto, y está bien, coincido con Diego, que en algunos lugares está en emergencia por la cantidad de lesiones. Yo creo que la cantidad de lesiones, algunas pueden ser parte también de la desesperación, la necesidad y la urgencia. De la desesperación, la necesidad, la urgencia. Yo creo que hay futbolistas El estrés. que tal vez, y hasta la del propio entrenador, porque hay jugadores que por ahí los podría haber guardado, decir yo Se lo va, guardo, pero cuando él ya sabe que está partido a partido. Entonces, si no, voy a poner a los que yo considero que son los mejores y lo termina por ahí, sin querer, fundiéndolos, ¿no? Porque por ahí no hacía falta que Ceballos juegue Sí, todos claro. los minutos que jugó. Pasa No que el hacía Diego falta, el Diego pero sacó, se vino yo le con conté moneda la abajo, historia ¿qué de quería? un tipo en el pleno verano con el que me crucé, que estaba bien, yo no estaba ni enterado que había un partido, pero en vacaciones, la verdad, trato de mirar poco. Y este tipo dijo,
El tipo estaba con la remera de Boca, que todo el otro. Le digo, ¿qué está mirando? Dice, si no le podemos ganar a Millonario. Me decía el tipo, le dijo, es amistoso, primer partido del campeonato. Digo, bueno, así va a ser la vida de Úbeda todos los días. Si un amistoso ya cuesta guita. Yo creo que lo que está pasando, Seba, en Boca y en River, pues tendrá un tratamiento particular River, no es casualidad también en el fútbol argentino. Porque cuando vos empezás un proceso que es enero, teóricamente enero es un nuevo ciclo, ¿no? Ni tanto River como Boca no tenían el cuenta kilómetro en cero. No lo tenían en cero. No. No. O sea, no es que arrancan de cero. No arrancan de Tenían la mochila Gallardo no arranca de 2025. cero de nuevo. Tiene como un año y medio de desgaste. Exactamente. Mochila 2025, O sea, muy pesado. vienen de un proceso anterior que termina desembocando en esto. Primer partido malo, muy malo de River. La hinchada, la gente, los cuestionamientos, Gallardo, los cambios. Boca lo mismo, Úbeda. Sí, la diferencia mismo. es que a Boca le está pasando de visitante, porque si el otro día le pasaba de local, era un escenario parecido. Parecido. Entonces la gente ya no tiene tolerancia y eso dentro del ambiente íntimo, que es un vestuario, un equipo de fútbol, arrastre, A se ver, siente. Si el